Muy buenos días a todos. Shavuot Tov Mevorach. Continuando con el tema de la Haggadah. Estamos en ABC del judaísmo. Esta es la quinta sesión y continuamos explicando, entendiendo los fundamentos de la Haggadah. Ya hablamos de la Abadim Ainu, ya hablamos acerca de cómo hay preguntas, hay una respuesta clara, concisa, pequeña, y a continuación la Haggadah se va a disponer a explayar el tema de la salida de Egipto, pero como introducción al tema de cómo contarle a las personas que están en tu mesa la salida de Egipto, hay una introducción pedagógica. La Haggadah empieza con Baruch HaMakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Moisés Baruchu, un agradecimiento a Hashem y una alabanza a Hashem por el recibimiento de la Torah, porque vamos a hablar a continuación de las recomendaciones de la Torah acerca de cómo contarle a la gente que está en la mesa la salida de Egipto. Entonces cuenta que hay 4 tipos de hijos. ¿Qué significa esto? En la Torah se menciona 4 veces que las mitzvot que se hacen la noche del Seder son para que le puedas contar a tus hijos la salida de Egipto. Y en cada una de esas veces que se menciona en la Torah, se menciona de una manera distinta cómo pregunta el hijo y qué le tienes que contestar al hijo. Los Jajamim entendieron de estas diferencias en cómo se expresa la Torah acerca de la mitzvah de contarle la salida de Egipto a tus hijos, que cada uno de los hijos tiene que ser analizado por el papá para que sepas cómo tienes que contestar. Entonces los rabinos dicen que estas 4 maneras o estas 4 formas de cómo la Torah se expresa hablan de 4 tipos de hijos distintos, de 4 características distintas en las personas que pueden estar en nuestra mesa en la noche del Seder. Habla del Jajam, que la parte que destaca el Jajam es la curiosidad por entender cada detalle de lo que se está haciendo en la noche del Seder. Pregunta todo, pregunta los detalles, pregunta la salahot, los detalles de la salahot, le interesan los detalles de la historia, le interesan los detalles del relato. Ese es el Jajam. Y dice la Haggadah, si tu hijo es interesado, curioso, tienes que atender, tienes que saber y atender y decirle hasta el último detalle. Eso es lo que dice en Maftirin Ahara Pesach Afikomin, que le tienes que decir a ese hijo que no se puede comer nada después de haber comido el Korban Pesach, para que se quede el sabor de la mitzvah del Korban Pesach. Significa, esa es de las últimas halajot que están en la Mishnah en Masejet Pesachim, acerca de la noche del Seder, las leyes de la noche del Seder, de las últimas halajot. Eso significa, dile todo, le tienes que contar todo hasta el último detalle, hasta la última halajá que estamos diciendo. Luego sigue el Rasha. El Rasha es el que se excluye de las mitzvot de la noche. No le interesa. O no lo cree, o no le interesa creer, o no le interesa participar, y se excluye, dice, ¿qué están haciendo ustedes? Es como una manera burlona o una manera muy despectiva, exactamente, de lo que está sucediendo. Y hoy en día lo que contesta la Haggadah sería antipedagógico, ¿no? Lo que la Haggadah propone para esta persona es antipedagógico para nuestra época, para el siglo XX-XXI. Para los momentos que se escribió esto, existirá también el perfil donde cabe este consejo. Es el papá, ¿qué tiene que hacer con él? Te excluyes, perfecto, quédate afuera. Yo estoy adentro, tú estás afuera. O sea, no debates con él, no le contestas nada, porque no le interesa nada. Si no le interesa y se excluye, ¿cómo vas a comenzar una conversación con él? Si está en una actitud de rechazo, respeta el momento y dile, ok, esto es mío, no es tuyo. Es mío, no es tuyo. Y dice algo muy fuerte al final. Si hubieras estado tú en el momento que salimos de la tierra de Egipto, tú no hubieras salido de ahí, no te hubieras salvado.
porque el que no quiere salvarse, el que quiere estar excluido, pues jabot, como dicen en el dicho en hebreo, ¿no? Lo rotze, lo tzarich, no quieres, pues, jabot, es tu decisión. Quiero que entendamos, este tipo de actitud, es una actitud que a lo mejor en los perfiles de nuestros hijos en el siglo XX-XXI no cabe, ¿ok? Pero cabía, y esto era una manera pedagógica de picar al hijo para que no se quiera quedar afuera. Una persona que desarrolla un vínculo con su hijo, en el que su hijo quiere mantenerse adentro, cuando se siente un poco amenazado en el rechazo, el hijo se le prende el foco y dice, no puedo permitir que me rechacen y que me empujen, ¿entienden? Les voy a contar un maase de esto, muy interesante. Me junté con una persona, un amigo, hace unos días, que me contó que él era religioso, pasó por una época en la que dejó la religión y luego regresó a la religión otra vez. Entonces me dijo que en su época que se alejó de la religión, que toda su familia es muy, muy, muy religiosa, él conoció a una chava, yehudía, pero nada religiosa, y convenció a sus papás, por favor, métela a la casa, invítala a un Shabbat, necesito que los conozcan, necesito que la conozcan, y los papás aceptaron traerla a la casa. En la mesa de Shabbat, él vio la mesa, veía a sus papás, a sus hermanos, a sus sobrinos, y después de esa mesa dijo, tengo que dejar a la chava. ¿Por qué? Porque me gusta tanto el estilo de mi familia, cómo festejan Shabbat, que no puedo yo verme en una situación en la que tengo una novia que no se identifica con nada de esto. Y eso provocó que el muchacho dejara a su novia y buscara a alguien más apropiada para él, para lo que necesita él. ¿Qué desarrolló esa decisión? El vínculo con su familia, la mesa de Shabbat, etcétera, etcétera. Entonces, se necesitan estrategias para saber, a veces soltar, a veces dejar, a veces atraer, a veces rechazar. El autor de la Haggadah está diciendo que existía un perfil que va a querer regresar a sus raíces cuando se siente rechazado por su actitud, ¿ok? Es más o menos lo que hacemos nosotros hoy en día, más o menos, como cuando algunos de los miembros de nuestra comunidad se casan con alguien que no pertenece a la comunidad, a las comunidades judías, que existe un cierto rechazo en las familias o en la comunidad misma. ¿Y el propósito del rechazo cuál es? Evitar que se vaya. ¿Entendieron? O sea, existe el concepto que el empujar a veces es la manera de atraer. Y es lo que está diciendo el Baal Haggadah. Hay que saber con quién, cómo, cuándo y dónde. No con cualquiera, no a cualquiera y no en cualquier situación. Sin embargo, existe esa posibilidad, ¿ok? Ese es el Rasha. El Tam es el que no es curioso, sí le gusta preguntar, pero simplito. Él pregunta simple, contesta simple, pregunta corto, contesta corto. No le gusta elaboración, no le gusta desarrollo. A ese hijo le tienes que contestar corto, conciso y preciso, ¿no? Como debe de ser, así, cortito, porque si no lo pierdes. Entonces tienes que conocer esa característica. Si él necesita largo, largo. Si él necesita corto, cortito. ¿Ok? Y el último hijo, She'eno Yodea Lish'ol, es el que no sabe preguntar. Puede ser que no sabe preguntar porque no tiene interés, no tiene curiosidad. O puede ser que no sabe preguntar porque no tiene ordenadas las ideas en la cabeza. Está mareado, está revuelto. Y por eso no sabe preguntar, no sabe ordenar lo que quiere preguntar. No sé si les pasa a veces, que tratan de expresar una pregunta y desbarajuste completo, no tienen claro por dónde empezar, por dónde acabar. Entonces, acá está hablando de alguien o confuso o indiferente. El confuso o el indiferente le tienes que ayudar a ordenar sus ideas en la cabeza para que pueda preguntar. Le tienes que ayudar a despertar su curiosidad para que pueda preguntar. Y habrá más ejemplos de más hijos distintos, ¿no? Que no están acá. Cada uno, el mensaje de la Torah es que tienes que conocer a la persona que está frente a ti y saberlo motivar para que aprenda lo que tiene que aprender.
para que se involucre en su identidad, en su historia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vamos a leerlo para que lo sepan leer y con eso terminamos. Como dije ya anteriormente, la costumbre de la comunidad Shami es que siempre que se menciona el nombre de Hashem o se hace alusión al nombre de Dios en la Haggadah, se cambia la tonada en una tonada distinta para darle honor al nombre de Hashem. ¿Ok? Entonces así va. Baruch hamakom baruch hu Baruch shenatan Torah le'amo Israel baruch hu כנגד ארבעה בנים דיבר התורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם, אף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח. אפיקומין רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם ולא לו, ולפי שעושי את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, אף תהכה את שיניו ואמור לו בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים לי ולא לו, ואילו היה שם לא היה נגאל. תם מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים, ושאינו יודע לשאול עד פתח לו, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. חזקים וברוכים.